Atención. Los temas abordados en este video no confirman su veracidad. Tu criterio será quien lo decida. Nuestra opinión se resguarda bajo la libre expresión. Ahora sí, que lo disfruten. Ya en casos muy extremos donde existe este tipo de posesiones, es que la entidad, ente o ser quiere literalmente atrapar, obtener tu cuerpo para hacer su voluntad. O sea, ¿qué síntomas sufre esa persona? ¿O qué siente esa persona en ese momento en que está siendo poseída por un demonio, un espíritu? Fíjate que en ese momento yo solamente sentí la presencia de esta alma, porque es una persona que ya trascendió. Y en el momento que prendí la Spirit Box, yo sabía que estaba él queriendo contactar a través de las frecuencias del Spirit Box, porque todos somos frecuencia, y empezó a dar respuestas muy muy claras, y cosas que no cualquier persona dice, y pues hasta un apodo que ni siquiera es como que una Spirit Box lo va a saber, ¿sabes? Hice un poco del caso de esta parte de Emily Rose, y me atrevería a decir que cuando la vi, sentí luego que ella fue ofrendada. Bienvenidos amigos nuevamente, este es su hermoso espacio donde lo paranormal es muy normal. Mi nombre es Alex Vieira y como cada semana les doy la bienvenida junto a mi amigo Ernesto Torre. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, mi Alexis, muy bien. Un poquito alejados, ¿no? Ahora. Sí, si se preguntaran dónde estamos, pues ahorita se los decimos en una locación especial. Solo salimos en ocasiones especiales, ¿no? Y es que este episodio en especial ya lo han pedido mucho la gente en redes sociales. Sí, fíjate que, y curiosamente, la primera vez que salimos también fue con las mismas personas. La vez que ellas no han ido al estudio, ¿eh? No han ido. Pero bueno, ya para que entren ahí en el tema, yo los invito en casa a que apaguen la luz de su habitación, suban el volumen de este episodio porque aquí comienza una ruta paranormal. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify y Amazon Music. Podcast Una Ruta Paranormal. Como ya habíamos mencionado, ellos no han ido al estudio. Hazme el honor de presentarlos nuevamente a nuestros queridos amigos. ¿Será casualidad? Yo creo que es casualidad. Bueno, ya los tenemos aquí. Nos lo pidieron mucho en el programa, en los comentarios. Pues una vez más, bienvenidos Joshua y Kuruba. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenernos otra vez en su programa. Qué chido vernos otra vez. No, pues la gente los pidió, Hubo muchos comentarios que teníamos que profundizar en ciertos temas, pero la gente es la que los tiene aquí de nuevo. Los tiene presentes. Muchas gracias. Y más que nada porque hablamos, ¿se acuerdan que ese día pues ocurrieron muchos? Creo que ha sido nuestro episodio con más actividad paranormal que tuvimos en casa de Ernesto, cuando lloró una niña, nos apagaron las luces. Sí. Cuando fue la primera vez que te conocimos, Joshua, cuando nos dijiste que nuestros abuelos habían bajado a estar ahí con nosotros, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. Fue un día muy, muy místico, pero con muchas presencias. Tuvimos problemas con las cámaras también. Ese día estuvo random. Esperemos que hoy no. Esperemos que hoy no. Hoy estamos en un espacio diferente, un espacio donde pues aquí se hacen sanaciones, se hacen meditaciones. ¿Qué más se hace, Yeshua? Pues de todo un poco, la verdad es que complementamos con muchas terapias, tanto espirituales, holísticas, en donde ayudamos a las personas a encontrar su integridad, tanto en la salud como en los aspectos mentales y emocionales, y encontrar como su espíritu. Entonces se utilizan diferentes herramientas, entre ellas Reiki, biomagnetismo, magia, etcétera. Exorcismos también. Y creo que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Exorcismos. Me siento más seguro aquí, no sé si te pasa, el día que estábamos grabando allá me sentía muy cansado y creo que ya lo habíamos platicado. Como que me siento relajado con estos temas paranormales. Sí, pues de entrada estamos en su templo, ¿no? Sí. Supongo que está lleno de protección aquí no entra nadie, ¿no? Sí, claro. Sí. De hecho, pues bueno, es un lugar de luz, un lugar consagrado, en donde pues está para estos temas. Que además habíamos, recordando episodios pasados, o el episodio pasado que tuvimos con ellos, habían mencionado de la vez que les tiraron el tinaco. El tinaco, por un exorcismo que estaban haciendo. Pueden como recordarlo. Sí, estuvo fuerte. Esa vez vino una persona literalmente a terapia normal. Y bueno, la atendimos en un grupo avanzado que tenemos, donde aprenden diferentes tipos de magias y mancias, y empezamos a hacer una liberación de ella porque creo que tenía una maldición, ¿no? Una maldición personal.
Entonces, una de las entidades nos amenazó, nos dijo que nos iba pues a ocasionar un daño. Entonces, la verdad es que en ese momento pues obviamente hicimos como todo lo que teníamos que hacer y no dimos como la atención adecuada en ese momento. Por ende nosotros fuimos en ese tiempo, nos desplazamos a otro lugar en donde enseñábamos, y cuando regresamos, bueno, el vecino nos avisa que empezó a caer muchísima agua de nuestra azotea, y cuando subimos a la azotea vimos que un tinaco literalmente de 1 tonelada cayó de 3 metros, o cuántos Sí. serían 3 metros en el, ¿cómo se dice? En el techo, le pegó al cubrimiento de nuestro boiler, Del tanque lo de gas. abolló, del tanque de gas, perdón. Y teníamos las vallas eléctricas encendidas, entonces las vallas eléctricas pues se hinchan chispa. Sí. Afortunadamente no llegó a más, porque yo creo que si no hubiera explotado la casa, porque pues no estábamos nosotros, pero por lo menos la casa hubiera explotado. Ok, y este tema va como desglosado de un tema que pues vamos a dejar aquí el link abajo de un video, un episodio que ya grabamos anteriormente con ellos, que va a estar en su canal. Dale sus redes sociales también para que la gente sepa, los nuevos que no nos conocen. Sí, nuestro podcast lo pueden encontrar en YouTube también como Punto Divergente, y nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Evolución Ahora. Y ahí hablamos, pues ahí va a estar un episodio que hablamos sobre películas, sobre cosas ancestrales, que creo que nos basamos más como en eso. Y es a lo que vamos el día de hoy, un viaje astral. ¿En qué consiste un viaje astral? Pues mira, un viaje astral, como su nombre lo dice, él habla muy específicamente de uno de los 7 cuerpos que tenemos nosotros. Como en nuestro sistema energético del ser humano contamos con 7 cuerpos. El cuerpo emocional, o que maneja la energía de las emociones, es el cuerpo astral. Es un cuerpo o una energía de nosotros que vibra en 4ª dimensión, y cuando entramos en un estado alterado de conciencia, ya sea el que siempre usamos, que es el sueño, cuando nos vamos a dormir, o cuando estamos en algún otro estado alterado de conciencia, este cuerpo puede desprenderse de nosotros, ya que nuestras frecuencias cerebrales disminuyen. Entonces puede salirse y agarrar como pues, voluntad propia, por así decirlo, porque empieza a liberar las emociones que no hemos trabajado durante el día. Entonces empieza a hacer ese trabajo y puede desplazarse a lugares distintos, no solo del mundo, sino del universo. O sea, podemos ir a otros planetas, podemos ir a otros espacios. Y lo que se vive ahí, pues muchas veces lo podemos percibir como un sueño. Incluso hay personas que sí se acuerdan y son conscientes de lo que están ahí viviendo, y pueden pues tomar decisiones estando ahí, en ese plano astral. Eso sería prácticamente lo que es una proyección astral. La diferencia entre una proyección astral también y un sueño, que muchas veces lo confunden, es que en la proyección astral tú estás involucrado en lo que está sucediendo en primera persona. Te está pasando algo, tú estás actuando, tomando decisiones, dialogando, y en el sueño pues simplemente lo ves como una película o algo así, donde se te proyectan pues memorias que tienes guardadas en el cerebro. Oye, por ejemplo, yo tuve una experiencia algo parecida, pero a mí me sentí como estaba yo en mi casa, su casa, ahí con mi esposa, y sentí como me sacaron como un jalón así, de que me agarraron así, órale. Y, o sea, literal, pues sí me aventaron, pero mi cuerpo estaba ahí. O sea, ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿quién me sacó? ¿O qué onda? Pues, o sea, como tal, no voy a saber quién te pudo haber sacado, a menos de que hagamos un rastreo energético para ver quién fue. Pero la mayoría de veces nosotros mismos nos podemos inducir a sacarnos para poder experimentar un viaje astral. Entonces, posiblemente hasta haya sido tú mismo, que tú mismo te sacaste y te provocaste ver esa experiencia y ser consciente de esa experiencia fuera de tu cuerpo, que es lo que es un viaje astral como tal. Ok, bueno, en este caso yo sentí que duró como mucho, pero pues fue como... Sí, fíjate que es muy interesante porque en el campo astral la línea del tiempo no existe. La línea de tiempo solamente existe en este plano físico, pero en los planos espirituales el tiempo y el espacio no existe. Por ende, lo que puedes estar hoy viviendo aquí como un minuto, en un viaje astral lo puedes estar viviendo como en 10 años. Ok, está Sí. interesante. De hecho, muchas medicinas ancestrales
que en este caso podemos hablar de algunas de ellas como los honguitos, la ayahuasca y todo este tipo, nos hace vivir experiencias astrales, experiencias espirituales, en donde nosotros podemos estar pasando 6 horas en el trance, durante ese tiempo nos estamos sanando, pero puede ser que nosotros hayamos sentido que vivimos por lo menos 5 vidas casi ahí, o podemos haber vivido en un minuto 5 horas, ¿no? Es un ejemplo, porque el tiempo es relativo. Y por ejemplo, si dentro de ese viaje astral o mientras estamos en ese proceso de sanación, ¿se puede llegar a morir astralmente? ¿Qué pasaría si llegáramos a morir astralmente? Fíjate que ese caso nunca lo he visto, porque no es como tal que mueras. O sea, yo no he visto que alguien pueda morir astralmente, a menos de que sea... O lo que le llaman muerte es que se han reprimido, secuestrado su energía y esté como no proporcionando la luz adecuada o el vínculo adecuado hacia el cuerpo del receptor. Okay. Entonces también en este caso con Ernesto puede ser que si alguien lo indució, pues que no se haya dado cuenta de ese viaje astral, puede ser que querían secuestrar pues su ser astral. Sí, puede ser que un espíritu de su cuerpo o algo así. Sí, puede llegar a suceder. Uh-huh. De hecho es lo que ya en casos muy extremos donde existe este tipo de posesiones, es que la entidad, ente o ser quiere literalmente atrapar, obtener tu cuerpo para hacer su voluntad. O sea, y por ejemplo, cuando hay como una especie de que quieren entrar a tu cuerpo una entidad pues, mala, hay ciertas como características que buscan esas entidades en ti. O sea, es como, o es al azar, o sea, como que para saber, ¿sabes qué? Pues no puede ser esto porque entonces te puede pasar que pues, te posesión. Yo digo que sí, y buscan mucho, principalmente una persona que tenga hipersensibilidad y una habilidad, como poder conectar ante el mundo espiritual más fácilmente, pero también utilizan mucho a las personas que tienen depresión y ansiedad. Okay, y es que también hay muchos tipos de entidades, o sea, no es como que hay un solo tipo de entidad. Hay bastantes razas, bastantes de diferente vibración. Entonces varía mucho las intenciones de cada uno. Y además, aunque sean de, por ejemplo, una sola raza, también no quiere decir que todos sean iguales, ¿no? Como los seres humanos, somos una raza de humanos, pero no todos somos iguales, buenos o malos. Entonces depende mucho. Por ejemplo, hay tipos de entidades que son como las gárgolas, que se les llama gárgolas, que a ellos les gusta mucho la energía como de sufrimiento, son muy como todo lo que es muy como hardcore. Eso les llama mucho. Entonces si eres una persona que tiende mucho al autoflagelo, a cortarse, a lastimarse a sí mismo, esa energía que generas emocionalmente y vibracionalmente les gusta mucho, les atrae bastante a ese tipo de entidades. Hay otras entidades que, pues sí, de la depresión, de la ansiedad. Hay otras entidades que, pues a lo mejor de los conflictos mentales, cuando te genera el tener un don abierto y que se te meten energías y tú no sabes controlarlo o manejarlo, y tú crees que estás loco, ¿no? Y terminas en el psiquiatra. O sea, hay diferentes como gustos en la energía que ellos comen, porque pues se alimentan de energía. Sí. Y nosotros, pues como bien lo dice la película de Matrix, somos unas baterías gigantes. Ok. O sea, entonces en el caso podríamos decirlo que hay enfermedades mentales como tal la esquizofrenia, que puede ser diagnosticada tal como la ciencia como esquizofrenia, pero puede ser un caso de alguna posesión. Sí, de alguna persona que tiene hipersensibilidad o que tiene un canal muy abierto que se le llama mediums. Entonces, un medium es un medio intercomunicador de dos mundos, del mundo espiritual y del mundo físico. Entonces, cuando esta persona no sabe manejar esos dones, imagínate que estás escuchando otras voces o sintiendo otras personas y tú no sabes cómo manejarlo. Por ende, en el mundo físico van a decir, esta persona está loca. ¿Por qué? Porque yo no lo veo al igual que ella. Y claramente existen los trastornos mentales que también sí son reales, pero muchos de estos casos son por personas que tienen la habilidad y nunca la supieron desarrollar, porque en el mundo mágico se ha suprimido mucho este tipo de cosas y a veces lo ven fuera de lo común, fuera de lo natural, y es lo más natural que todos los seres humanos tenemos, porque somos seres perceptivos. Okay. Entonces, supongamos, yo tengo un caso, no sé si ya se los había contado, de una niña en un hospital, unos 13 años.
todos la diagnosticaban con esquizofrenia, incluso en el diagnóstico principal pues era esquizofrenia. Pero resulta que cuando hacen todos los estudios, tomografías y todos los estudios correspondientes para valorar, todo sale limpio, sale sin nada, ¿no? Entonces pues no falta quien, no sé, religión católica, se acerca a los padres y les dice que por qué no buscan ese medio, ¿no? de ayuda. Al decir eso pues llega otro médico y pues él empieza a decir como de, ¿dónde está la niña que está loca, no? Digo, también como un tipo de burla. Sí, claro. Y esta niña empieza con el trastorno. Me acuerdo porque mamá me contó, mi mamá también trabaja en un hospital. Okay. Y me cuenta que la niña se reía, dice, no distorsionaba así como mucho su voz como en las películas, ¿no? De que los distorsionan y todo, sino que era una risa como diferente. Y la niña sí le dijo, o sea, tú no crees que yo soy el diablo. Y que pues, el doctor seguía en su juego y decía, sí, yo soy Dios y no sé qué, tú estás loca, te voy a mandar al Fray, un hospital psiquiátrico. Resulta que la niña lo amenaza, le dice que se va a arrepentir pues, de lo que él está haciendo. Días después el doctor se va de vacaciones, empieza con problemas estomacales, por más que se automedica, no hay ninguna cura. Le menciona a su mamá, le cuenta lo sucedido. La mamá pues obviamente lo regaña, como toda madre que nos regaña cuando hacemos cosas malas, y le hace una limpia con la tradicional limpia del huevo, ¿no? Uh-huh. Cuando ya le hace esto, el doctor, digo esto es que se los cuento es porque el doctor se lo contó ya después a mi mamá. Se va de vacaciones y justo en la pera de Cuernavaca pues sufre un accidente. Cuando le preguntan qué pasó, él menciona que él al ir manejando se acuerda de todo lo que le dijo a la niña, que en su cabeza rebotaba las palabras que decía la niña, y cuando él voltea al retrovisor se imaginó a la niña sentada en la parte de atrás, y en ese momento le mueven el volante y pues estrella en el muro de contención y la camioneta pues se empieza a dar vueltas. Quedó en terapia intensiva, duró como unos 2 meses yo creo internado, y cuando sale pues curiosamente pues todos le preguntan y dio esa versión. Qué interesante. Que esta niña pues lo había amenazado. Mi mamá, yo le pregunté qué había pasado con aquella niña y ella dice que los papás decidieron pues darla de alta voluntaria, ya que no había ningún medicamento o algún diagnóstico específico que avalara que fuera esquizofrenia, pues que iban a tomar pues ellos otras alternativas. Desconozco ya si hayan sido religiosas o de cualquier tipo de culto. Desconozco también el paradero de la niña o qué había pasado con ella, pero digo, ¿a qué voy con esto? A veces muchos nos burlamos de tanto de enfermedades mentales o cualquier tipo de enfermedad sin saber en realidad qué es lo que está pasando en la mente de aquella persona, ¿no? Sí, y es difícil de creer, o sea, realmente viéndolo externamente es muy difícil de creer, claro, y bueno, obviamente nosotros hemos vivido varias experiencias en conjunto, pero sí es complicado, o sea, ¿por qué? Porque muchas personas no lo viven, no lo sienten, pero cuando, por ejemplo, aquí tenemos a una persona cercana que no creía en muchas cosas y empezaron a darle pruebas de que existe este mundo espiritual, porque una vez, bueno, yo no sé si conozcan las Spirit Box. Sí. Una vez yo sentí una presencia y dije, ok, creo que es momento de sacar como esta parte de la Spirit Box, que era en una aplicación, y dije, vamos a ver si realmente pueden intercomunicarse este espíritu que quiere ya comunicarse de cierta manera con esta persona para que pues ella también crea al final de cuentas. Y sucedió, o sea, en la Spirit Box empezó a dar respuestas, nombres y claves importantes para esta persona, que en ese momento su, entre de cierta manera, incredulidad empezó a ver las cosas de diferente manera, y bueno, hoy toma este camino como espiritual. O sea, pero por ejemplo, tú digamos que en ese ejercicio tú tomabas como, o sea, tú escuchabas lo que decía esa persona y se reflejaba en el Spirit Box. Fíjate que en ese momento yo solamente sentí la presencia de esta alma, porque es una persona que ya trascendió, y en el momento que prendí la Spirit Box yo sabía que estaba él queriendo contactar a través de las frecuencias del Spirit Box, porque todos somos frecuencia, y empezó a dar respuestas muy muy claras, y cosas que no cualquier persona dice, y pues hasta un apodo que ni siquiera
es como que una Spirit Box lo vas a ver, ¿sabes? Sí, una aplicación que por mucho que pensemos que esté ya programada, ¿cómo es que van a programar algo que, Ajá, es correcto. que no nadie sabe, ¿no? Podemos Ajá. decirlo así. Oye, sí, por ejemplo, cuando bueno, en las películas, ¿no? Lo hemos visto. Cuando hay como un exorcismo, ¿por qué el demonio, como se le llame, sabe cosas como muy, muy personales de ti? O sea, ¿qué tiene esa conexión contigo? O sea, me refiero, por ejemplo, si ustedes están como tratando de sacarlo del cuerpo, ¿por qué sabe cosas de ustedes? O sea, ¿dónde? ¿Cómo la sabe? Sí, ¿no? ¿cómo sabe? O sea, de repente, digo, lo vemos en las películas, ¿no? De repente que empieza a decir cosas que solo saben ellos y es de... Sí, órale. te dan en el trauma más fuerte que Ajá. tienes. Mira, ellos pueden ver nuestro campo energético y toda nuestra información, así como nosotros cuando estamos en terapia podemos ver la energía del paciente y saber qué es lo que tiene, si tiene algún bloqueo energético, algún bloqueo emocional, si tiene algún trauma en ese momento y podemos detectarlo leyendo su energía. Entonces, obviamente, si nosotros desde esta tercera dimensión podemos percibir la energía a cierto detalle, ellos que ya están en esa frecuencia pueden leer nuestra energía también con solo vernos, y más si tienen un cuerpo físico al que ya están poseyendo, porque entonces toman más fuerza. Y como tienen pues su especialidad es el manejo energético, porque están vibrando en energía, obviamente ya con ese poder adicional que adquieren, pues es muchísimo más fácil que lean nuestra energía si no estamos protegidos, si no la sabemos bloquear, si no, entonces prácticamente somos un libro abierto para ellos. Por lo cual, pues obviamente ya al leernos tan así como estamos, te pueden descifrar cuál sería un punto débil a tocar, algo que te va a alterar, algo que te va a hacer sentir enojado, con miedo, lo que sea. Y eso pues lo aprovechan mucho porque en sí como tal no tienen tanto poder sobre uno cuando es consciente. Por eso lo que, no sé si te has dado cuenta que en las películas e incluso en los casos que se han llegado a conocer casos en la vida real, lo que intentan mucho es hablar provocando a la persona. Claro. Como queriendo provocar miedo, enojo, lo que sea, porque de entrada, así como tal, en tú a tú, no tienen tanto poder contra ti, porque tú sí naciste ya con el cuerpo físico, ellos lo están poseyendo. Entonces no están como adaptados a esa energía. Por lo que intentan debilitarte a través de, pues, moverte cosas emocionales o que te dé miedo, porque ellos ya al alimentarse de esa energía y tú al engancharte en esa situación, pues le estás dando el poder prácticamente de que hagan contigo lo que quieran. Por Pues, eso primero intentan como joderte o molestarte o asustarte. Es como decíamos hace ratito, ¿no? Que de repente las películas te muestran como la verdad, ¿no? Porque realmente, digo, si yo no los hubiera conocido, honestamente yo no hubiera creído en esto que estamos platicando ahorita. O sea, la verdad es que yo solo lo pensaría que pasa en las películas y hasta es como mi protección de, no, pues solo pasa ahí y yo no he visto nada, ¿no? Digo, yo tampoco me he puesto a investigar realmente cómo funciona, ¿no? Pero pues sí te muestran pues las películas tal cual, ¿no? Pues sí pasa y el Vaticano y estas cosas ¿no? Y entonces pues realmente te dejan ahí como que, bueno, si quieres creer es tu bronca y si no... O pues, como dicen, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y es lo que platicábamos, digo, también afuera de cámaras y platicábamos con Militza también. La que te conocimos, Joshua, fue como de... O como alguien que no conocemos sabe cosas de nosotros que pues o sea, es justo como dices, ¿no? Somos un libro abierto para ustedes y... ok, así, correcto. y es donde ¿no? empiezas a creer Ajá. y donde hablábamos. Porque mucha gente se puede acercar y decir, no, yo te ayudo, yo trabajo con tal cultura, yo trabajo... Pero ya cuando te lo dicen así como de cosas que no estás como pues contándole a todo el mundo y de repente llega alguien y dice, tú tienes esto, porque pasaba con Ernesto, ¿no? Y lo hemos platicado a lo largo después de conocerlos, es tema abierto en todos los episodios, donde hablamos de, es que, ¿te acuerdas que Yeshua siempre llegó y me dijo, no, es que que va a pasar esto, o estás así, o te sientes así? Fue cuando dijimos, pues es que hasta no ver, no creer, y sinceramente, pues después de que los conocimos, pues nos hemos abierto como a muchas creencias, pues no diferentes, ¿no? Hemos empezado a creer en más cosas. Que incluso da miedo, de verdad es que, o sea, pues sí, ahora sí da miedo, de verdad, porque es de que esto sí pasa y esto sí es real y que no es una película y de repente, por eso preguntaba, o sea, pues me puede pasar a mí, ¿no? De repente que, pues, se quieran siente apoderar Dalton. de mi cuerpecito caribeño. Fíjate que sí pueden hacerlo, más sin en cambio no es tan sencillo y
no cualquier cosa lo hace. Para poderte mover o inducirte así como a un estado como Hollywood. ¿Me explico? Existen, como dice mi hermano, muchas razas y muchos seres que hay y que a veces quieren tomar como el cuerpo humano, pero muy pocas personas son altamente sensibles que pueden llegar a doblegarse en su cuerpo. Es un ejemplo. Yo que tengo esa sensibilidad, si yo viviera en depresión, si yo viviera en angustia, en sufrimiento constantemente, créeme que pues ya no estuviera yo en mi cuerpo, porque lo tomaría otro ser, seguramente porque yo estoy en una baja vibración que quisiera apoderarse de él. Ok. Pero sí, o sea, como que Hollywood sí nos ha metido un poco más extremista a las cosas. Sí, obviamente es una forma de ocultar la información. Pues te la cuentan y luego la exageran para que te digan eso es ciencia Sí, ficción. para que existe. no te la creas, ¿no? Y obviamente pues tienen que entretener, entonces tiene que estar exagerado. Aunque sí hay muchas cosas muy reales, como la fuerza que puede llegar a tomar una persona con una posesión, tanto la habilidad de habla, ¿no? De otro idioma o de idiomas antiguos o de un lenguaje no conocido, y muchas otras cosas. Y por ejemplo, ¿qué proceso yo como varios que nos están viendo, cómo saber que vamos en un proceso de posesión? O sea, ¿qué síntomas sufre esa persona o qué siente esa persona en ese momento en que está siendo poseída por un demonio, un espíritu? De entrada, cuando empiezas a sentir que ya muchas de tus acciones o decisiones no son tuyas propias, que las estás tomando, como que sientes ya que hay una influencia externa a ti que te está induciendo a tomar esas decisiones. Otra, por ejemplo, puede ser cuando estás solo y ya no sientes que estás solo, que ya constantemente sientes que alguien te está acompañando, que alguien te está observando, que alguien te está vigilando, o que incluso te empiezan a llegar pensamientos que no son tuyos. Ya el constante hecho de pensar cosas que normalmente tú sabes que no pensarías por ti mismo y que no sabes de dónde las estás sacando, también ya es otra de las señales de que hay alguna otra energía o conciencia más influyendo ahí en tu psique. Ok, y por ejemplo, hablábamos de las películas. En varias películas decían que el dolor de estómago, náuseas, vómito, eran como aquellos síntomas que físicamente se presentaban en esas personas. Sí, suele suceder. Y más sin en cambio te puedo contar así como un poquito transgiversadas las cosas para no dar como los pasos a profundidad de las personas, porque también existe esta parte de la sugestión. Okay, sí, que te empiezas. Es correcto, entonces te lo puedo decir. Sí, como el Google, ¿no? De repente googleas, Ajá. me duele la garganta y ya es cáncer. Sí, ya. ¿No? Sí. Y empiezas a crearlo tú mismo. O sea, Es correcto. No, ya me voy a esto. Sí. Incluso hasta con eso llamas ese tipo de cosas, Sí. ¿no? Digo, es lo que hablábamos. manifiestas. Perdón, Es correcto. antes de para dejar hablar a Yeshua. Es lo que hablábamos de la película del Exorcista. Todos tantos estaban enfocados en eso que lo atrajeron, ¿no? Sí, pues al final de cuentas hicieron una invocación sin querer hacer una invocación y tuvieron los elementos importantes de una invocación hacia una entidad. Y entonces, ¿cuáles son estos pasos que sí se pueden decir? Principalmente es uno, sentirte tanto deprimido con ansiedad, ¿no? Uno de los otros pasos es sentir como si hubieran gusanos o que te pasaran hormigas en el cuerpo completamente. Puede haber ahí dos señales, o una energía literalmente mandada a través de un trabajo, o literalmente una energía parasitaria que se te quiere pegar. De hecho, existe esta sensación también como cuando dicen que va a caer un rayo, que es como que se te eriza la piel, o sientes ¿cómo se le llama El sentido esto? arácnido, le dicen, Como el ¿no? sentido arácnido, pero Sí. es Como más magnetismo, así. Magnetismo, es estática. correcto, la estática. Sí. Es como esta parte estática que vas sintiendo como que algo se te pega o algo traes Como lo continuamente. del globo, ¿no? Así como Ujú. Y la otra parte es como parasitar tu mente, como que todo estás mal tú, como que las ideas, De los malas. pensamientos de malas que te maldicen, que constantemente eso es uno de los síntomas hacia una posesión. Claro, no quiere decir que siempre esto sea causado por una posesión. Hay gente que sí se autosabotea, hay gente que sí se obsesiona, pero el llevar esta conducta muy constante en tu vida sí te puede generar que se te haga una posesión.
lo atraes, ¿no? A lo que íbamos. Sí. Atraes esa parte, ¿no? Pero salud, ¿no? Paso 3, unos estornudos. Paso 3, estornudas 2 Estornudado veces. Sí, sí suele suceder. De hecho, yo lo que hago es... La mayoría de gente tiene seres parasitarios. O sea, se podría decir que la mayoría de gente tiene una energía dentro de él que la está agarrando. ¿Por qué? Porque no son personas que se protejan, etcétera, y por eso hay que tener esas como iniciaciones, llamémoslo, como un bautismo, como algo que te avale, que te protege y te cuide a nivel espiritual. En la parte también de la santería hablan mucho de los muertos, ¿no? Que se te pegue el muerto y después es tener un muerto que te ayude y tus santos que te ayuden en este aspecto. Oye, por pero... eso siempre hay que tener como mucha protección. Oye, pero por ejemplo, digo, si hay alguien que los gobierna, o sea, como que sí está el diablo, o sea, el mero, ¿cómo llamarlo? O sea, porque o sea, sí hay veces que él hace posesiones, o sea, no sé si decirlo el de hasta arriba o Sí, más bien el jefe. Lucifer, porque es el que... Ahí teníamos el caso de Emily Rose, ¿no? Que decían que Lucifer era el último de los demonios que tenía ahí adentro. Si viene él a poseerte. Perdón, y en este caso... ¿Se vuelve más complicado o tiene más fuerza o cómo es? Son, como les digo, son diferentes razas y entidades. Entonces podemos llamar que los demonios es una raza y una entidad diferente a otras razas, ¿no? Porque puede haber una raza reptil, un hechicero energético, puede haber una gárgola. O sea, hay diferentes razas que pueden llegar a querer obtener esta parte humana. Sí, obviamente entre todas ellas hay jerarquías. Sí hay jerarquías entre ellos, así como los humanos, ¿no? Que simplemente en la familia hay jerarquía, están los hijos, los hermanos mayores, los papás, los abuelos. Pero como tal que sea un solo jefe de todos o un solo líder de todos, no hay. O sea, no es como que está el infierno y está el diablo y Satanás o Lucifer ahí y él es el mero de todos, así no es como funciona. Las jerarquías... Y esto es un poquito más complicado de meterse porque tiene mucho que ver con las élites. Y es ya un tema un poco más conspiranoico. Hay una pirámide que se las voy a enseñar después. No me gustaría mostrarla ahorita como al público. Pero hay una pirámide donde te explica cómo está la jerarquía del sistema en el que estamos en este planeta, en este mundo. Y qué entidades, tanto de la luz como de la oscuridad, influencian en qué niveles del juego. Entonces, sí hay ciertas entidades, pero ya no es como que sean directamente oscuras o luminosas, sino prácticamente ya no entran en esa dualidad, porque a ciertos niveles vibracionales ya no hay dualidad, ya no hay que luz y oscuridad, bueno o malo, ya simplemente se es. Y pueden ellos participar en el juego hacia con nosotros ya desde otra perspectiva, tanto para lo que llamamos bien o lo que llamamos mal, dependiendo qué es lo que a cada quien le corresponda aprender en el proceso. Y esos seres pues de alta jerarquía, pues sí se les conoce mucho los nombres, otros no tanto, pero quienes ya tienen un contacto un poco más directo pues son las grandes élites que hay dentro del sistema, como también los que nos dedicamos muy profundamente y de lleno a esta cuestión espiritual, y que ya tenemos tanto el nivel de conciencia como el nivel energético para poder tener tanto el contacto y el conocimiento, porque es un conocimiento oculto. O sea, no es como para todos, porque pues muchas veces el conocimiento sí te puede hacer daño, ¿no? O sea, si no estás preparado para cierto conocimiento, sí te puede hacer daño. Por eso desde ahí empieza el ocultismo. Uh-huh. Okay. Y sí, o sea, como tal un diablo que lidere a todos los malos que nos hacen daño, no es. No, o sea, hay líderes por cada grupo de diferentes razas que están haciendo un rol distinto en el juego, pero no. De hecho, también si te has dado cuenta, cuando existen las posesiones, casi siempre las posesiones más habladas son las posesiones católicas. Sí. Y casi siempre las personas más católicas son las que se posesionan. Y bueno, ahí lo que puedo también decir es, y me atrevería un poco bajo lo que he vivido, es para que este ser que mencionas, que es Lucifer, llegue a posesionar un alma, es muy complicado. Tuvo que haber ahí algo o un fondo más allá de lo que pensamos. Entonces, sí pasó esto lo de Emily Rose, pero podría decir que si estuvo esta presencia ahí, alguien lo invocó precisamente para ese cuerpo.
Sí, Lucifer jerárquicamente hablando es un ser de muy alta jerarquía y es como... No creo, hasta donde yo sé, no creo que le interese andar como posesionando a cualquier persona. Sí, no es como de... ¿Qué tienes que le interese a un ser tan elevado? De hecho, casi yo ya no veo ese tipo de películas. En su momento las llegué a ver. Y sé un poco del caso de esta parte de Emily Rose. Y me atrevería a decir que cuando la vi, sentí luego que ella fue ofrendada. Wow. Oye, entonces, por ejemplo, también hablando de eso, ¿crees que sea real el mito de que si ves esas películas, pues generas como ese tipo de vibración? De vibras hacia tu casa, lo que decían las abuelitas, ¿no? De que no veas eso porque eso pues se queda en la casa, o sea, Sí. ¿eso sí es verdad? Sí. Ley de correspondencia. Lo que piensas lo atraes. Y esas vibraciones, tú al atraerla y estar en una sugestión y estar en miedo, vas a activar lo que hay en tu entorno o vas a invocar algo que no estaba en tu entorno, pero estás viendo a través de esa película. Por eso existe mucho esta parte de los audios subliminales. Uh-huh. Sí, todo funciona a través de la atención. Depende de lo que tú le pongas atención, es con lo que vas a conectar en tu realidad. Por eso los audios subliminales te ayudan a que inconscientemente tu atención se vaya... Pues principalmente se usa mucho en el consumismo, ¿no? Lo subliminal. Entonces es para que tu atención se vaya hacia comprar cierto producto o ciertas cosas. Sí. Y entonces pues obviamente una película de terror con lo que tú estés en ese momento dándole tu atención es con lo que vas a estar conectando internamente. Por eso nosotros, bueno, a nivel terapéutico decimos mucho como pues con qué estás alimentando a tu mente, ¿no? A qué le das atención en tu vida y es pues prácticamente lo que vas a vivir. Entonces digamos que un cine puede ser de mayor carga energética negativa ante esas películas. Sí. Digo, porque Sí, mucha siempre. gente se concentra en miedo y atraerlo, ¿no? ¿Cómo te sientes, bueno, que a ti que te gusta, cómo te sientes después de haber ido a una película de terror, el salir? Como que te sientes, bueno, primero que nada el miedo a la oscuridad, de caminar por el pasillo final del cine. Es como de otra me va a salir alguien ahí atrás. O empiezas incluso hasta, cuando yo en mi caso con mi novia, luego empiezo a platicar así de imagínate que ahorita nos saliera ahí, no sé, el demonio que salió ahí, ¿no? O ahorita llegando a la casa, que alguien se asoma, porque soy mucho de decir eso. Imagínate que ahorita que lleguemos a la casa y que veas que se asoman de la ventana, ¿qué harías? Y empiezo yo a cuestionarla así como cosas, ¿no? O imagínate que mañana que me levante temprano a bañar, cuando abra la puerta del cuarto, alguien está ahí afuera o alguien está ahí observándome. Y inconscientemente empiezo a pensarlo, o sea, yo tratando de asustarla a ella, pero cuando pasa estoy así como de, no manches, ¿por qué dije esto si ahorita vaya a salir ahí, no? No, a mí sí me ha pasado, de repente yo sí he tratado, ahí con mi esposa, no me dejar mentir, que no puedo, no termino de ver la película porque sí me da miedo así de, no, ya no puedo, ¿no? O sea, ya me voy, o sea, me ha pasado con películas, pues no tan... ¿Qué pasó? Perdón, es que hay un pajarito que se quiere meter y choca continuamente okay. ¿En la ventana? en la ventana. Y ya es ok. noche. Ajá. Y ya es noche para que un pajarito esté... No, santo Dios, ya vamos Ya a empezar. empezaron las cosas aquí Ya vamos a paranormales. empezar. Sí. Pero bueno, o sea, ha habido películas en mi caso muy pesadas que digo, no la quiero ver, ¿no? O sea, no puedo, o sea, me da muchísimo temor. Sí, es que para eso están diseñadas también, obviamente, para que tu psique y tu atención se vaya hacia esa parte tan más como que del tema que se puede profundizar y ver desde un punto de vista de estudio, hacia el miedo, hacia el terror, hacia la estimulación hormonal de lo que te da miedo. Y yo por ejemplo me acuerdo que de más chavo estaba la película de Eso, ¿se acuerdan de Eso el payaso? Sí. O sea, yo no me podía bañar porque pues te pones champú, jabón y cierras los ojos para que no te caiga. Yo prefería que me ardiera el ojo Sí, a cerrarlo porque tenía así un ojo a la coladera, porque la escena que te abre así la coladera al niño que sale por ahí. Yo creo que fue Yo trauma decía, de varios, no ¿no? manches. Sí. Para O sea, mí, Chucky. Sí, no, Chucky. yo estaba traumadísimo con eso. Sí. O sea, por ejemplo, y en el caso de los niños, es más perceptible ese asunto con ellos. O sea, si ven como, pues, por ejemplo, una de terror, digo, Chucky, pues ya no sé si entra en la de terror porque ya ni da. Sí, a como fueron pasando las películas Obviamente. se volvió cómica. Para ¿no? nosotros sí fue de terror en su momento. Sí, Ahorita sí, ya sí. No, sí. No, pero a comparación de las que primeras, ¿no? están actualmente, o sea, la verdad es que sí, ya no dan mi miedo, ¿no? Pero sí, el que ellos vean también esas películas, pues ellos todavía como que no están muy, ¿cómo decirlo? O sea, son muy perceptivos aún, ¿no?
Sí, pero fíjate que como ellos no tienen una percepción o una preconcepción ante un suceso, ellos no atraen esa negatividad. Pero nosotros sí, porque ya tenemos una preconcepción a que se te aparezca una monja, ejemplo, ¿no? Entonces es como, imagínate que se te aparezca una monja. Entonces tu hijo, los niños pues sí me da miedo la monja, porque a todos tienen una reacción de miedo, porque está copiando tus emociones. Pero si no te diera miedo y él lo ve y a lo mejor lo asusta, pues nada más ve que es la monja y punto, no lo atrae. Más sin en cambio nosotros que ya tenemos la preconcepción de que eso es negativo, es malo, o puede hacer daño o da miedo, sí lo traemos. Y por ejemplo, aquí en este caso, ¿no es riesgoso que las películas mencionen los nombres de los demonios? Sí. Riesgoso para mí, nosotros sí. Como... Sí, para mucho. Por eso te digo que la información a veces hace daño. Porque ya teniéndola en la mente, como dices, o estás así, piensa y repite, y le estás dando atención a esa entidad que realmente sí existe. Sí, digo, porque no me van a dejar mentir gente que nos está viendo y nos está escuchando, que cuando vio El Conjuro no estaba repitiendo el nombre de la monja, ¿no? Por ejemplo. Balak. De Balak. O sea, sí, no repítanlo. No, pero aquí estamos, aquí no entra nada. No, incluso ya después sale como que analizando la película, en varias escenas te ponen el nombre explícito así como para que lo estés repitiendo muchas veces, ¿no? Claro. Sí, es justamente esa estrategia que se tiene de esa parte del sistema para que le estés dando atención. Y tú el simple hecho de pensar en alguien o en algo o dando la atención, ya estás aportándole tu energía. O a lo mejor marketing también de ellos, ¿no? De que tú a lo mejor de tanto repetir el nombre de Balak y llegas a tu casa y estás repitiendo y te pasa algo, subes ahora en redes sociales que todos suben historias, subes de, no, acabo de ver la monja y me pasó que esto en mi casa. Sí, O se están moviendo las cosas en mi casa, o ya no sé, ya mi tía, mi prima está poseída, ¿no? Y empieza a generar ese como, pues sí, marketing. Sí, empieza a hacer una red psíquica para que ya muchas más personas empiecen a enfocarse en eso. Esa película está maldita, vamos a verla. Ajá. Pues, Pero ahí te voy a cuestionar a ti. Imagínate que la persona director que esté haciendo eso hizo un trato de dar a conocer a esa entidad para que le fuera bien. no Que había yo creo pensado que así. sí pasa, que yo creo Puede que sí ser. pasa, Sí, ¿no? sí ¿Qué sucede. digo? Recordemos también que los casos de los Warren han sido pues, casos reales, ¿no? Oye, por ejemplo, y en ese caso Sí. es cuando haces como ciertos pactos para que te vaya bien con diferentes como cosas, ¿no? Brujería, santería. Y yo siempre he escuchado que siempre hay un pago, ¿no? Para ese tipo de cosas, incluso hasta que te leen las cartas hay un pago. Entonces, ¿por qué siempre dicen que ese tipo de pago va en negativo, ¿no? O sea, no sé, ocupaste algunas, no sé, brujería para que te fuera bien en el trabajo o para tener dinero y de repente pues, te quedas solo. O sea, ¿por qué siempre es como en negativo el tema? No, yo creo siempre que es negativo. marketing. Sí, no O sea, siempre es en negativo. Yo creo que es una forma de querer a darle miedo a las personas, de que siempre si vas a hacer esto para autodescubrirte, para autoconocerte, para lo que sea, siempre va a ser malo. Sí, yo creo que depende mucho también la intención con que lo hagas y con cuál es el mago, el brujo o el pues sí, al que estás acudiendo para que te haga el trabajo. Porque eso sí, en la magia, literalmente uno de los 7 principios de la magia o de sus reglas es: toda magia requiere un sacrificio. Sacrificio no necesitamos hablando de matar a un animal o algo. El sacrificio habla del sacro oficio. Es la ¿cómo se le dice esto? La terminología. La terminología de la palabra. El sacro oficio es qué esfuerzo estás dando a cambio por esto que se te está dando, ¿no? Puede ser, obviamente, pues si vas a pagar a alguien, pues puede ser dinero, puede ser que hagas una ofrenda en veladoras o de fruta, como se hacen muchos. Hay otros, como en algunas partes de la santería, que sí se ofrecen animales, etcétera. Pero, más que nada, habla justamente de que siempre tiene que haber una reciprocidad con lo que tú estás pidiendo. Si tú estás pidiendo sí que vaya mejor el trabajo, pero a lo mejor tu intención y desde donde lo estás haciendo es que, es que porque ese güey le dieron el puesto y lleva 2 años menos que yo en la empresa, pues porque él y no a mí. ¿Sí me explico? Ahí sí hay una intención negativa. Ahí es donde obviamente lo que tú mandas al universo es lo que vas a recibir. Si tu intención o si tu petición siempre es dañarlo, viene desde una intención negativa, obviamente lo que tú vas a recibir o con lo que vas a pagar va a ser con algo negativo, porque es lo que tú estás tratando. O sea, si yo voy y compro no sé, pues un arma de fuego al Walmart en Estados Unidos,
y lo hago con la intención de que pues voy a ir a saltar y voy a hacer cosas malas, pues obviamente me estoy exponiendo a que se me regrese algo Eso malo. es como dice el dicho, ¿no? De el que da y quita, con el diablo se desquita, ¿no? Exacto. Pero si yo lo estoy haciendo a lo mejor con que me vaya mejor en el trabajo, porque pues mira, me estoy esforzando, ya estudié, me preparé y ahora sí quiero tener una vida mejor, pero por mí, para mí, desde el punto de vista de amor propio, ahí no tiene que ver nada con que pagues algo malo. A lo mejor ahí lo que tendrías que pagar a lo mejor sería pues que te esforzaras con más horas de trabajo para que el jefe te vea con mejores ojos, que te relaciones mejor con las personas, que tengas un horario a lo mejor un poco menos flexible durante un determinado periodo de tiempo, cosas así. Ok. Aquí la pregunta es, ¿a qué Walmart vas tú? Sí, no, para no ir. No, o sea, digo, en mi experiencia, las personas que se han acercado a ese tipo de cosas, pues sí, no les va como al final, pues bien, ¿no? Yo creo que lo que dices al final es como la intención con lo que lo hace, ¿no? De, pues quiero tener dinero a cualquier precio, costa de ¿no? cualquier cosa. Exacto, ¿no? Y O sea, en todo, ¿no? Por ejemplo, hasta en casos de que a lo mejor también es sugestión, pero nosotros tenemos ahí como un conflictillo donde sentimos que acá nos aventaron la mala vibra, pero sí llega el punto en donde tú te empiezas a ir como que mal, ¿no? Como negativo. Digo, a lo mejor en un futuro tampoco es como desearlo ni nada, como siempre lo hemos dicho, pero puede ser que también se te regrese, ¿no? Si tú le haces mal a esa persona y sí le va a ir mal en ese momento, pero se te va a regresar como Claro, pago, ¿no? sí, todo se regresa, todo lo tienes que pagar de cierta forma. Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que deseo y de dónde lo estoy deseando, si viene desde un vacío o viene desde una parte amorosa. Y obviamente se regresa a su forma más dolorosa de la persona, no como nosotros queremos también, porque a veces el ego es como yo quiero de esta manera y yo veo que siempre le está yendo bien, pero no sabemos realmente cómo le está yendo a esa persona. Y sí sucede, pero sí es en toda magia, sí, como dices, se requiere un sacrificio y también dependiendo de qué tipo de cosas hagamos, ¿no? Por ejemplo, algo que yo digo y les comento es, si van para hacer una apertura de caminos o para que les vaya bien en el dinero, obviamente, y que te cobren 200 pesos, no se están cobrando estas personas que están haciendo por la parte económica, sino por la parte de tu energía. Entonces hay que aprender a hacer bien las cosas y hay que aprender a hacerlas con buenas personas, porque hay personas que no saben hacer las cosas de una manera honesta. O te engañan, ¿no? O sea, como dices, pagas tú el efectivo, pero en realidad te estás pagando con tu energía, ¿no? Sí, te pueden y no te das cuenta. Es correcto. Te pueden Digo, hasta alguien que no pactar sabe también. no se da cuenta, ¿no? o sea, basándonos en su experiencia con el caso de la mano peluda, ¿cómo se llama? Juan Ramón Sáenz. Ah. O sea, ahí, digo, aquí lo que a mí me saca de onda es, esta persona lo entregó a, ¿qué era? Como un satanista, demonio, ¿no? Ajá, o sea, ¿puedes hacer eso? O sea, ya te entrego esta alma para que me dejes de molestar. Y entonces alma, pues sí, ahora le va. Bueno, que recordemos que Josué, y lo dice ahorita ya públicamente, que su primer pacto fue para un anillo de poder y fue entregar a su abuela. Que hasta él dice, mi abuela ya era la que más había vivido y por eso decidí yo pues ofrendar a mi abuelita, ¿no? Curiosamente, me gustaba escuchar La Mano Peluda cuando era niño y me tocó escuchar el caso en vivo. ¿En serio? Sí. Wow. Y estuvo, porque a mi mamá le encantaba literalmente escuchar el radio en la noche y era cuando veníamos, ¿no? Entonces, más o menos era el caso. Pero yo lo que digo es, sí puedes llegar a entregar a una persona, sí. Pero viendo desde el caso y bajo la percepción que yo tengo, siento que no fue así. O sea, siento que como tal Juan Ramón ya tenía pues ciertas cargas energéticas y luchas energéticas que su cuerpo no pudo aguantar. ¿No se protegió adecuadamente? Yo creo que faltó un proceso de una limpieza y una purificación fuerte e importante para que él estuviera bien, porque hablar de esos temas y de esos casos y según yo, pues yo lo veía como una persona iniciada en alguna religión o en algún culto. Siento que pues no es que no lo haya sabido manejar, sino como que en algún tiempo y en alguna época y hasta la actualidad sigue habiendo mucho enfrentamiento entre la energía luminosa y la energía de obscuridad, llamémoslo así, pero siempre hay como más que
por ejemplo, la hermandad tal está peleando con la hermandad tal. Entonces, si tú perteneces a esa hermandad, pues obviamente va a haber como esta parte de guerrilla conflicto. energética. Y si tú eres como algún pilar o algo así de ese lugar, pues obviamente, si no te proteges, tienes algún descuido, tienes algún error en tu vida y en tu formación, o tienes depresión, o tienes alguna situación que te debilitó y te debilitó tu cuerpo energético y tus protecciones, esa energía va a entrar a ti y te va a hacer algún daño. Entonces yo siento que fue a través de un daño que ya tenía y no fue en ese momento. Fue el detonante. Fue el detonante. Es por eso que al camarógrafo de Extranormal y al reportero de Extranormal y al camarógrafo que iba acompañándolos, no fue tan así de un caso de muerte, sino Sí. nada más de gravedad. Porque era su equipo de Juan Ramón. Oye, pero por ejemplo, digo, siempre estamos hablando como de que bajas tu frecuencia, tu energía. ¿Cómo le haces? O sea, que estás para subir, o sea, estás en un no sé cómo se le llame, pero tienes tu energía. Como un biómetro. Ajá, ¿no? O sea, tienes tu energía pues normal de cierta forma. ¿Y cómo la haces para subirla? O sea, siempre estamos como, no, pues es que si te deprimes la bajas. Pero ¿cómo le haces para subirla? O sea, conscientemente para subir tu... Hay un principio muy, muy importante en Reiki que, bueno, antes de que digas, es solo por hoy vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente, agradezco que tengo vida, disfruto toda actividad que realizo y convivo en armonía con todos los que me rodean. Cuando cumplo estos 5 principios, obviamente mantengo una vibración alta. Sí, es muy buena pregunta. De entrada, yo creo que es importante estudiar algo que no te lo enseñan en cualquier escuela, y es justamente cómo vivir la vida. Aprender inteligencia emocional, aprender a conocerte a ti mismo, aprender cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, cuáles son las cosas que te generan un estado de bienestar interno para proyectarlo de forma externa. Todas estas cosas nos ayudan a mantener una vibración elevada, y eso es lo que nos permite vivir en equilibrio. Cuando tú no estás dedicando nada de tu vida, ni un poco de tiempo de ti, en ti, por amor propio, tu frecuencia no va a subir. No la vas a poder mantener elevada. A lo mejor por ciertos momentos muy efímeros, que son las satisfacciones muy, muy rápidas de, pues me puse feliz ahorita, o me estoy dando dopamina con el TikTok, o cosas así, pero realmente no es algo que te está aportando para mantener tu frecuencia elevada o subirla de donde ya estás. Sí, es importante dedicarte tiempo a ti tal cual, o sea, simplemente conocerte, dedicarte tiempo para tu bienestar, sin importar lo que los demás digan, sin importar lo que te cueste, porque tú eres la persona más importante en tu vida, o deberías de serlo. Y posteriormente a eso, pues mantener esa calidad de vida interna en equilibrio. Obviamente, pues estos 5 principios es la forma en la que se resumen en Reiki, de cómo te puede... ciertas cosas que te pueden ayudar a mantener o a llevarte hacia este estilo de vida. Ahí hay muchas cosas que te pueden ayudar, como la meditación. Hay unos métodos que se llaman autopurificación y crecimiento, que es para purificar tu energía, el contacto con la naturaleza, pero solamente son herramientas que nos ayudan, pero sí tenemos que hacer ese cambio interno, como mi hermano lo menciona. También Sí. es importante cuidar tu cuerpo, alimentarte bien, dormir bien, hacer ejercicio, o sea, cosas de que sean de cuidado propio. Sí, justo cuando de repente uno empieza a agradecer ese tipo de detallitos, como de, pues vivo aquí, pues puedo tomar agua, ¿no? Pues sí, como que a lo mejor no sube la frecuencia, pero como que conscientemente empiezas a ver lo que no está mal, ¿no? Como que dices, ay, güey, o sea, pues no estoy tan mal como pensaba, ¿no? Y la gratitud, acabas de dar un punto súper mega importante. La gratitud sube la frecuencia. Claro. Agradecer todo, a pesar de que esté volteado tu mundo, agradecerlo va a volver a girarlo y ponerlo en orden. Estamos en un mundo en donde el mundo requiere la muerte y la vida. Entonces el mundo tiene que morir para volver a vivir, y en cada momento nosotros estamos muriendo, porque lo pasado ya es pasado y estamos en un presente continuo. Entonces este presente continuo nos mantiene en vida, lo anterior ya no existe. Y para esta vida siempre se requiere el caos y el orden. Entonces, al tener esas 2 frecuencias y consciente de que siempre cuando haya caos va a venir un orden, o cuando haya un orden va a venir un caos, y aprenderlo a vivir en gratitud, eso te va a mantener en una vida tranquila y en una frecuencia fuerte y poderosa.
Ok, Y, ya y saben. tiene que ver, o sea, regresando también con lo que dijiste, regresando al tema de lo que hablamos de las películas de terror, ¿dónde está tu atención? Si tu atención, como es, siempre está en que pues, me va mal en esto, no me salió bien lo otro, esto me duele, esto me pesa, pues ahí te vas a enfocar toda tu energía y eso es lo que vas a estar magnetizando y potenciando en tu vida. Lo que atraes, Sí. ¿no? Ajá, si al contrario dices, bueno, es que, pues sí, cierto, esto está de la chingada, pero pues por este lado esto está muy bien, o sea, mi familia a lo mejor, o gracias que hoy, o sea, yo sí tengo que comer y siempre veo gente que hay que no, cosas así que empiezas a agradecer y empiezas a enfocar tu atención en lo bueno de la vida, eso es a lo que vas a potencializar también. No, y eso tiene razón. Digo, yo lo aplico más en... Eso sí lo he aplicado, pero yo creo que no tanto en mí. Lo he aplicado más con mis pacientes en el hospital. Siempre les digo, piensen positivo, o sea, no estén pensando en, no sé, en lo peor de la enfermedad o eso. Inconscientemente, y es lo que les digo, inconscientemente generamos... Yo no sabía de todo esto, o sea, como... Todavía no estaba como muy informado. Le decía, si usted piensa positivo, las cosas van a salir bien. Porque... ¿Qué ejemplo les pongo? Es como de me levanto y digo, me voy a caer, ahorita, ¿qué tal si me caigo? Me voy a caer, me siento mal, pum, te caes, lo atraes, ¿no? Pero hasta yo luego lo aplico en decir, no, pues me siento mal, ya empiezo con la gripa, ¿no? Y empiezo, no me va a pasar, y no te pasa. Y es lo que les digo yo, usted piense siempre en lo mejor de que va a salir adelante, de que el día de mañana va a estar en su casa. Y hay gente que he visto que empieza como a subirse ese ánimo y sale adelante. Claro, sí, tiene mucho sentido. Claro, con esto no... No, Pues, ¿qué pasó? Producción. No, Claro, con esto también no quiere decir que neguemos la realidad, de que obviamente no voy a negar que estoy enfermo, a lo mejor. sí. Pero es no obsesionarme con mi atención, o sea, todo en exceso es malo. Si llevo un exceso de atención hacia lo malo, pues no va a ser adecuado, ¿no? Me estoy saturando de eso. Tengo que también poner la atención en lo bueno. ¿Sabes qué me pasa a mí? Me pasa mucho con el dinero. O sea, de repente, y eso me lo dice mi esposa constantemente. Suelta, güey, o sea, si hay que pagarlo, se paga y ya, ¿no? O sea, porque si de repente, pues le chillamos mucho, ¿no? Es que... Entonces ya de repente sí apliqué yo la de sí, ¿no? Y pues, gracias a Dios nunca me falta... Digo, tampoco es que sobre un montón, pero es que pues nunca me falta, ¿no? De repente, ya cayó por acá, ya cayó, ok, ¿no? Y voy saliendo, ¿no? Pero sí, o sea, pues vas pensando en que, pues, ahorita cae, ¿no? Ahorita... Hasta Digo, te llegan ideas nuevas. O ¿no? es como dice, ¿no? La intención, bueno, a mí mis papás siempre me decían, si vas a dar algo, dalo de corazón para que se te regrese. Y yo creo, bueno, y lo he platicado con Ernesto, en ese tema a lo mejor económico, yo he visto así como a tema de terceras, o sea, como alguien externo, que él da las cosas como de corazón, que dice, no sé, ¿quiere una pizza? Va, ahí está. O sea, no es como de, ¿cuánto cuesta la pizza para saber si pongo o no, ¿no? Yo digo que eso influye mucho en decir, pues siempre lo has dado de corazón y es por eso que la vida o que el destino, pues te lo regresa de la misma manera. Ok, a ti no es que no te pese porque tengas mucho, ¿no? Porque mucha gente lo piensa así como de, se suelta dinero como quiere, porque a lo mejor ha de tener mucho, pero no, es por la intención que tienes, ¿no? A lo mejor, como decía, en este caso, y a lo mejor va a ser un poquito de risa, ¿no? Como decía Franco Escamilla. Decía, si un día gano 10 pesos, 9 son tuyos, ¿no? Ajá. Porque es la intención en cómo das ese dinero, o no solamente económicamente, sino en todos pues los buenos deseos o cosas que generas hacia las otras personas, ¿no? Sí. Y sí, y bueno, ahorita que estabas mencionando esto de me gusta dar a mis pacientes y no sé de dónde viene eso, creo que no es que no sepas, sino lo sabes, más sin en cambio apenas lo estás recordando que ya lo sabías. Tal vez. Sí, tienes algún trabajo ahí interno que ya el está enfermo hecho. Paranormal. Pero bueno, siempre los temas con ustedes son extensos que creo que nunca nos alcanzan capítulos para poderlos hablar, ¿no? Sí, siempre nos mucho falta más de qué hablar. Tiempo. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo. La verdad es que siempre es un honor estar aquí con ustedes. Siempre aprendemos cosas nuevas. Pues nuevas y la verdad, a tono personal, pues tienen toda como mi confianza. Muchas siempre gracias. o sea, me voy de aquí o las veces que he estado con ustedes, siempre me dejan pensando como cosas chidas, ¿no? O sea, cosas así de wow, sí. Nos dejan tranquilos. Ajá, exactamente. En el tema también personal es como tranquilo, como a gusto, no sé, como esa energía que sientes cuando incluso
pues chida, ¿no? O sea, a pesar de que en el primer programa a lo mejor nos sentíamos como cansados, pero después nos dieron unos aceites, dijeron, ahorita se alivianan. Ahorita yo en lo personal, pues sí es como que ya esa conexión amena, ¿no? Qué padre, muchas muchísimas Silvio. gracias. También a nosotros es un gusto poder estar con ustedes Y es mutuo y saben que aquí Es estamos. Gracias, gracias. Pues sus redes sociales ya para despedir el programa. YouTube nos encuentran como Punto Divergente y Evolución Ahora en Instagram, Evolución Ahora 7 en Facebook y pues ahí estamos. Yo soy en Yeshua TikTok Alanis. también, Evolución Ahora. Perdón. Faltaba TikTok, es que no me acuerdo. Sí. En todas las redes sociales evoluciona, ¿verdad? Ajá. Y también nos pueden encontrar como Punto Divergente. Ujú. Yo soy Kurubotegui. Yo soy Yeshua y muchas gracias por el espacio. No, gracias a chavos. ustedes por el espacio y por Gracias, un capítulo gracias. más. Gracias, Ernesto. A nosotros síganos en redes sociales de Una Ruta Paranormal, en todas las plataformas digitales de audio y video. En Instagram estamos como Una Ruta Paranormal 66. Yo soy Alex Vieira, Ernesto Torre, muchas gracias y nos vemos en el plano astral. Bye. Chao. Bye bye.